¿Qué pasaría si un día, al mirarte al espejo, no hubiera nadie ahí? ¿Qué pasaría si tus manos no dejaran sombra? ¿Y si tu voz fuera lo único que te delatara en el mundo? Hoy, en la lengua de Orfeo, vamos a quitarnos la venda, el sombrero, la gabardina y hablar del legendario, escurridizo e incontrolable hombre invisible. Sí, el hombre que nadie ve, pero todos temen. Ese científico loco con complejo de Dios que se volvió uno de los monstruos clásicos más complejos y menos valorados, tanto de la literatura como del catálogo de Universal Studios. Un personaje que no necesitó colmillos, ni garras, ni escamas para aterrar, solo una mente brillante y completamente desquiciada. Pero en esta ocasión no vengo solo, porque para analizar a fondo al señor Griffin y sus múltiples versiones, desde el libro hasta la película original y sus reapariciones más modernas, me acompaña como cada viernes por la noche mi buen Kenny Red Zombie, artista plástico, tatuador profesional y devorador compulsivo de la cultura pop, películas oscuras y datos tan curiosos como los experimentos del hombre invisible. Porque hoy vamos a hablar de todo: la novela de H.G. Wells, los efectos visuales que revolucionaron al cine en los 30, la interpretación de Claude Rains y esa idea tan peligrosa de que cuando nadie te ve, nadie te juzga. Así que ajustense los vendajes, cuiden su locura y prepárense para un episodio que no se ve, pero que sí se siente. Esto es La Lengua de Orfeo, especial de monstruitos y alimañas, el hombre invisible. Y hoy miramos lo que no se ve. ¿Qué onda, Kenny? ¿Cómo estás? Muy buena noche. ¿Cómo estás esta noche de viernes? Ya veo que traes puestas tus lentes oscuros. Sí. Bien, contento una vez más de estar aquí con ustedes. La verdad es que siempre es un placer. Pues el placer es nuestro y de verdad muchísimas gracias por una noche más de viernes donde traes a un monstruito nuevo en tu maletita, en tu bolsa, no sé qué Sí, cosas, sí, sí. cómo llamar a esa cosa donde cargas tanto ser raro. Iba a decir uno, pero mejor no. Maleta está bien. Pues sí, la noche de hoy, perdón, vamos a escucharte acerca de lo que nos traes respecto de este personaje. Completamente infravalorado. Y que además, mmm, por definición, al menos en la definición más purista, pues no necesariamente sería un monstruo. No, no necesariamente. Pero cuando vemos lo que hace, por supuesto que encaja. Peor que un monstruo. Encaja completamente en la definición. Sí, pero sí. ya no te quito más el tiempo y pues cuéntanos, ¿qué nos Sí. puedes platicar acerca de este señor? Personaje. Pues primero vamos a hablar del creador, porque una vez más estamos hablando de ciencia ficción, una historia de ciencia ficción, creada por Herbert George Wells, mejor conocido como H.G. Wells. Muy bien. Nacido en 1866, muerto en 1946, a su corta edad de 80 años. Chavos, o sea, Chavito. Se van muy jóvenes. Sí, hombre, qué barbaridad. Y pues uno de los padres de la ciencia ficción, junto Sí. con Jules Verne o Julio Verne, como se le conoce de este lado. Sí, y si no identifican al señor Wells, por este cuento seguro lo identifican Ahorita. por otras historias. Sí, se le recuerda pues principalmente por sus novelas innovadoras de ciencia ficción, donde abarca pues conceptos, por ejemplo, como viaje en el tiempo, en su libro La máquina del tiempo. Una obra clásica de la ciencia ficción. Invasiones extraterrestres como La guerra de los mundos. Una más clásica todavía. La ingeniería biológica como La isla del Dr. Moreau. Otra. Entonces, y bueno, El hombre invisible. Que es el que nos ocupa la noche de hoy. Exactamente. Y pues bueno, Wells fue
pues un escritor inglés versátil, muy clavado en el tema de la ciencia ficción. No me quiero clavar tanto con quién fue él, pero pues al final del día fue un intelectual, escritor, un reformador socialista que utilizó la escritura para expresar sus ideas sobre el progreso social. Aquí vamos a ver mucho de las ideas que tenía Wells y de cómo hacía una crítica hacia la sociedad de su época, pero que no ha permeado con el paso de los tiempos, la verdad. El hombre invisible es justamente un claro ejemplo de ahorita que lo comencemos a desmenuzar, vamos a ver cómo realmente no ha permeado tanto lo que escribió, y lo escribió hace casi 100 años, o sea, ya tiene... Sí, como pues esa vena común que comparten los autores y las obras de ciencia ficción, que pues al final se vuelven una crítica, ¿no? Una crítica de la realidad, enmarcadas en un contexto futurista, Pues, imaginario, si lo quieres sí. ver de esa Fíjate, manera. El hombre invisible se escribió en 1897. O sea, Estamos ni hablando siquiera brincó el del siglo, siglo XX. ni siquiera brincó el siglo XX. Estamos hablando de Entonces, una obra de hace 128 años. uh 1897, sí, hace 128 años. para que para que se le echen ahí, para que crean. Una Esto- vez más, no se vale de, ay, me la spoileaste, carnal. Si ya tiene más de 100 años, no te estoy spoileando nada. Tiene más tiempo de lo que vamos a vivir todos los que estamos involucrados en este. Exactamente. Tanto aquí como escuchando, ¿no? Ajá. Lo que sí es que es un cuentito corto. Realmente no es un libro muy largo. Para aquellos escuchas que no les gusta leer o que tienen cierta Sí, reticencia. reticencia a la lectura, creo que es un libro con el que puedes comenzar a leer, porque es ciencia ficción, no tiene datos muy complejos, es muy amigable a la lectura. Se utiliza un idioma pues muy sencillo, la verdad, y es cortito, de 50 páginas, algo así. Realmente lo lees si no lees nada, yo creo que en una semana lo lees. Si eres de ávido lector, pues en 2 días ya No te echaste ese acabaste. cuentito. Ujú. Y pues bueno, vamos a hablar ya propiamente del hombre invisible, que Cuéntanos. pues narra la historia justamente de Griffin, un brillante pero pues bastante inestable científico, que descubre la fórmula para hacerse invisible, que se llama monocaína. 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 Al aplicar el experimento en sí mismo, logra su objetivo, ¿no? Volverse invisible. Pero pronto se da cuenta de pues, las dificultades y desventajas de su nueva condición. Esto lo obliga a vivir oculto, ¿no? Justamente como esta imagen que tenemos ya del cine, donde trae siempre gabardina, sombrero, lentes, vendas en toda guantes, o sea. Justo te iba a preguntar iba a ser una pregunta quizá muy extraña, pero ¿cómo describes al hombre invisible? Ahí Pues así, no se ve. No se ve, ajá, así como, pues así como te lo imagino. A cámara. No, lo cierto es que hay una imagen muy. Sí, hay una imagen de, pues, una persona delgada, nada más completamente cubierta de prendas. Esto mismo hace que esta condición en la cual, pues, deja de verse, lo hace tener conductas pues, erráticas, ¿no? Comienza a comportarse de manera extraña y obviamente la gente comienza a notar este comportamiento en la persona y hace que haya un proceso de sucesos que lo van cada vez haciendo más loco. Bien. El libro comienza con Griffin llegando a un pueblo en una ventisca y pide, pues es como una taberna, se cuenta, taberna hotel. Sí. Y llega a pedir asilo y pide un cuarto, y básicamente por lo extraño de su comportamiento y porque llega a un pueblo muy pequeño, perdido en
en el monte nevado, pues la gente le llama la atención. Y pues gente de pueblo, al final, metiche y chismosa, pues ahí es donde comienzan a develar que el vato es invisible. Y como esto, al verse ya descubierto, pues genera una serie de sucesos que genera pues la misma historia. Lo puse en 5 puntos Bien. para poder no les quiero platicar el cuento como tal porque sí es muy corto, sí lo pueden leer rápido. Bien. Y está chido además. Entonces, uno, por ejemplo, un punto que se me hace importante es el descubrimiento de la invisibilidad y sus consecuencias. Ah, caray, a ver. ¿No? Pues bueno, la historia gira en torno a Griffin. Una persona, un científico brillante, pero amoral. No inmoral, amoral. Que logra desarrollar una fórmula para volverse invisible. Este descubrimiento, lejos de traerle éxito o reconocimiento, lo sumerge en una espiral de problemas. Al no haber investigado cómo revertir el proceso, Griffin se queda atrapado en su estado de invisibilidad, lo que lo obliga, perdón, a vivir como un fugitivo. Así de, ahora como le echo reversa. Sí, exacto. Y lo lleva a una progresiva deshumanización. Su invisibilidad lo aísla del mundo y lo empuja a la desesperación. Que es Ok. por ejemplo, el siguiente punto es la transformación psicológica moral de Griffin. Entonces, en esta primera parte, Es pues todo el descubrimiento, ¿no? Mira, sí se puede volver algo invisible. Y la implicación física que tiene el éxito del descubrimiento. Exactamente. Y el tema es que se lo aplicó a sí mismo sin propiamente tener una cura, ¿no? Sí, o un efecto reversivo. Sí, de güey, se lo pudiste haber echado una silla. lo pudiste haber aplicado con una rata. Una rata, ya. Por ejemplo, una cucaracha. En parte del libro, habla de que pese a que es invisible, por ejemplo, no puede, o más bien, como todo el tiempo para ser invisible tienes que estar completamente desnudo. En época, por ejemplo, de lluvia, pues sí se puede ver, porque el agua rebota en su cuerpo. Sí. No es invisible a la luz, pero sigue siendo algo tangible que sí puedes tocar, vaya. Por ejemplo, si está en la nieve, pues de todas maneras se ve el vaho que sale de su boca y se puede ver como una especie, como si fuera una burbuja, porque se llena de nieve, pero en cuanto se empieza a derretir la nieve, pues empieza a caer el agua, pero lo hace como si fuera una burbuja, tal cual. Sí, al final ¿cómo decirlo? El efecto del experimento, el efecto del descubrimiento, lo que provoca es únicamente por cuanto ve a lo que puede percibir la vista. Ajá, es decir, deja de ser visible, pero no pierde masa. No pierde masa, solamente está invisible. Si caminase por la arena, si caminase por la nieve, pues por supuesto que va a dejar huellas. Ajá, incluso habla de que cuando come, perdón que te interrumpa, debe de pasar más o menos 1 hora porque se ve la comida dentro de su organismo. Porque la comida no es invisible, se vuelve invisible hasta que la comienza a digerir. O sea, ahí es donde si tiene que comer, pues tiene que esconderse para que no se vea así el bolo alimenticio y cómo va bajando por todo su sistema digestivo. Hasta la inminente salida, hasta el inminente final. Eso me hace pensar en muchas cosas bastante grotescas. Así de que vas caminando por la calle. ¿Qué es eso? ¿Qué hace eso flotando? Sí. Entonces, bueno, es una de las cosas con las que me imagino el personaje no contempló al volverse invisible, ¿no? Por la misma época en la que se escribió, pues no había látex como para que se hiciera una cara falsa de látex, tenía que usar prendas como tal. La transformación psicológica y moral de Griffin, ya que pues no solo es un hombre invisible, es un personaje cuya moralidad se deteriora rápidamente. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nadie lo ve. A medida que avanza la historia, inicialmente su motivación podría haber sido científica,
pero la invisibilidad despierta en él un lado oscuro, ¿no? Esta pregunta, ¿qué harías si fueras invisible? Esa pregunta tiene un montón de respuestas. Exactamente. Cada vez se vuelve cada vez más paranoico, irritable, megalómano, usando pues, su condición para cometer robos, para agredir a personas, y al final se convence de ser un reino del terror, ¿no? O sea, él ya puede hacer cosas para hacer un caos en la sociedad y finalmente hacerlo hasta de manera anónima, porque pues, Digamos que uno de los efectos secundarios de del experimento sobre él mismo y a nivel psicológico es la generación de esta megalomanía, sí, ¿no? sí, porque se da cuenta que puede burlar a la policía, Puede hacer lo que le plazca. puede hacer lo que le plazca, literalmente lo que le plazca. Entonces ahí mira, si ahorita se pudieran hacer muchas cosas, que ya por ejemplo hay tecnología para detectar calor, para detectar Sí. movimiento, aunque sea translúcido, hay cámaras que pueden detectar una polilla, bueno, una palomita. Ujú. Entonces, si en esta época se pueden hacer todavía muchas cosas, pues hace 128 años, con Sí, mayor razón. era, era imposible detectarlo. Era imposible, salvo por las condiciones ambientales. Este, obviamente esto lo hace liberar pues, sus sentimientos más primitivos. Los ¿No? instintos más Perdón, los básicos. instintos más básicos. Ajá. Sí, o sea, si ya estás al borde de la locura, y en este caso por su misma condición de una persona altamente inteligente, eh, se sabe que las personas que son altamente inteligentes son un poquito antisociales porque no saben realmente cómo hablar con las otras personas. Están tan inmersos en sus pensamientos que no saben No cómo desarrollan habilidades sociales. Ajá. Entonces ahora, cero habilidades sociales y lo más invisible, pues, Y loco. pues lo llevó a la locura relativamente rápido, ¿no? El tema de la ética científica, una vez más, y el abuso del poder, que lo hablábamos con el galvanismo de Frankenstein. Sí. Hasta dónde es correcto, hasta dónde puede ser bueno o malo. Ajá. Aquí, por ejemplo, la novela es una reflexión sobre la responsabilidad de la ciencia y los peligros de un descubrimiento sin límites éticos. Que al final del día, eh, la ciencia está muy al borde de lo ético y lo que no es ético, ¿no? Griffin representa al científico que prioriza el conocimiento por encima de las consecuencias morales o sociales. En muchas de estas historias de ciencia ficción, porque incluso en el caso de Frankenstein, de la maestra Shelley, como lo mencionaste hace un momento, no solamente es terror, también puede encuadrar dentro del género de ciencia ficción y va de la mano con esta noción de hasta dónde se lleva hasta dónde se queda detenida la ética frente al desarrollo científico. Es algo bien, bien común en las novelas de ciencia ficción, el, el dotar a los personajes, a las tragedias científicas, de una carga utilitarista, ¿no? Sí, El sí, fin sí, justifica los medios. exactamente. Sí, porque aquí, por ejemplo, pues el ser invisible le otorga propiamente un poder ilimitado. Limitado a su condición física, de que es un humano. Sí, Pero pero en el en el contexto, contexto social, pues es ilimitado, puedes hacer lo que quieras, propiamente. Por ejemplo, explora cómo puede irse una persona a la corrupción absoluta, ¿no? Si ya estás un poquito loco y, y ya estás desenfrenado, pues puedes hacer desde atacar sexualmente a una persona hasta quitarle la vida, sí, nada más porque puedes y porque quieres. exacto, desde un simple robo Desde un simple robo hasta así ya atentar contra la integridad y la vida misma de una de una persona. persona. Ujú. este la invisibilidad como condena y aislamiento, que es justamente la consecuencia de.
aunque ser invisible parece una ventaja para Griffin, realmente se convierte en una condena, porque pues tenía una novia y pues ya cuál novia, ¿no? O sea, Sí. ya no, ya incluso Ya no te veo. Ya hace mucho que no te veo, ya no podemos seguir. Ajá, y esto es básicamente porque no puede interactuar normalmente con las personas, con el mundo, con su sociedad. Tiene que estarse escondiendo constantemente, su presencia siempre es un secreto que debe de proteger a toda costa, porque pues imagínate que ves a una persona que trae, no sé, una gabardina y se la quita y de repente puedes ver a través de la gabardina. Así es. No, de que dirás, oye, a ver, ¿qué pasó, carnal, aquí? ¿Por qué te falta Todo. todo? Exactamente, y la persecución y la caída final de Griffin, que es donde desencadena, em, digamos, ya la segunda mitad del cuento, que es ya propiamente el cazarlo, porque ya saben que es invisible y ya saben que está haciendo cosas malas. Y pues básicamente es una persecución que ya se le hace a Griffin, ya con la policía, ya con ya con la sociedad caída en cuenta de que este cuate es invisible. El doctor Kemp, que es su antiguo colega, juega un papel crucial al denunciarlo y ayudar a la comunidad para organizar su captura. También el otro dice, oye, ya te estás pasando de corneta, carnal, ¿sí? O sea, ya... Mientras que en esa época era tal vez muy inmoral, no sé, por ejemplo, robarse una bicicleta, Sí. ¿no? Porque aquí no habla de que mata a algunas personas, pero no muchas, de hecho es una persona. Y, y al final, pues cómo la gente se organiza para matarlo y finalmente lo encuentran o más bien lo matan por un descuido de él mismo. Al estar desnudo en época de invierno, pues tiene que buscar lugares calientes y va dejando huellas Sí. sobre la nieve. Al final del día, pues ahí se lo enfierran de un plomazo y ya cuando muere, pues vuelve a retomar su condición visible. Se vuelve Sí. visible otra vez. Como terminan muchas de estas historias de ciencia ficción y terror clásico a manos de una turba iracunda. Sí. Y ya, pues básicamente de eso va el libro y la película está muy apegada al libro. Por lo mismo, como es un libro cortito, no hay que meterle tanto tema a la película. Bien, pues de esta manera es como la parte literaria del programa, que es con la que siempre nos adentra el señor Kenny Red Zombie para cada uno de estos monstruitos. Concluye, es el antecedente, la historia del autor, del cuento propiamente, y damos paso a la segunda etapa del capítulo, que es el cine. La que te gusta más, y es la que tiene que ver con la película o las películas o las interpretaciones que se han hecho y sus efectos en la cultura pop. Sí, pues la primera película se graba en 1933. Que para esa época los efectos visuales eran muy, creo yo, muy avanzados para su misma época, porque ya se empezó a utilizar ya se utilizaba desde antes, pero aquí ya viene la superposición de películas. De imágenes. El actor tenía que vestirse todo de negro para cuando lo pasaban al siguiente plano, la persona que estaba haciendo la edición de la película lo pudiera borrar fácilmente y poder grabar en sí. ¿Por qué no de blanco? Porque el blanco reflejaba toda la luz. Al estar pues vestido de negro absorbía toda la luz, entonces se podía borrar más rápido y no dejaba ese halo de destello que sí deja vestir a una persona completamente de blanco. Fíjate qué interesante esto que nos compartes, situándonos en la época.
Estamos hablando de una película hecha en los años 30, Ujú. donde previamente teníamos ya, pues sí, algunos productos como la película de Drácula, como Frankenstein, o Ujú. si hacemos memoria, pues nos remitiremos a estas obras como la de la momia, el hombre lobo, donde los recursos técnicos eh, Eran completamente prácticos. eran prácticos y Ujú. hasta en cierta manera tradicionales para la generación de una película. Sí, Y me llama mucho la atención de que lo mismo que pasa con el monstruo de la Laguna Negra, ya aquí se mete la creatividad, se sube un escalón. O sí, sea, los recursos técnicos, la producción, la creatividad para poder llevar a la pantalla grande estas historias implica una creatividad o vaya, unas nociones y manejos de ciertos elementos para poder hacer algo visualmente y en términos de producción mucho más impresionante. sí, Sin embargo, la película es que quizás está en esta clasificación de las infravaloradas. sí. O sea, yo creo yo honestamente que este es el personaje más complejo de todas las historias que de las cuales hemos hablado con anterioridad. Creo que es le voy a llamar monstruo por el degenere que tiene ya el personaje. Ajá. Porque finalmente es un humano. Es un humano invisible nada más. Pero el cómo se va desarrollando el personaje mismo lo vuelve un monstruo, bueno. Y los aspectos técnicos de la película para grabar, para ser un hombre invisible, fueron arriesgados para su época. Porque ya existía, de hecho, no tengo bien el dato, pero la primera película del cine mudo que habla de alguna historia de terror, creo que se llama La Casa Encantada. Ok. Y, y aquí se hacía que se grababa todo o sea, grababan todo en el set. Y si había fantasmas, los grababan aparte, en un fondo negro. Normalmente el fantasma clásico, pues así de sábana blanca o vestidos Ajá. de blanco. Porque a la hora de superponer la película con la otra, lo negro ya no se ve. Queda como blanco, digamos, Sí. transparente en el film. Y ahí se podía hacer eh, el, el empalmar los filmes y poder hacer la proyección. Que es muy, muy antiguo. O sea, sí son películas de 1800, finales de 1800, las primeras de terror que se hicieron. Que si ahorita las vemos, pues obviamente no dan miedo, pero estamos hablando de que las presentaron en una época histórica donde nunca se había visto. Entonces la Sí, gente sí sí. que sí quedaba Sí, completamente impactada. impactada. Sí, a ver, lo cierto es que con el paso del tiempo, pues los productos cinematográficos van respondiendo a la realidad y a la dinámica social Ujú. y al momento de los espectadores. Sí. Me hace pensar quizá en un ejemplo de ello, El Exorcista. Ujú. Si bien veníamos de una época de cine de terror, mucho de este corte de los estudios Universal, Ujú. de repente sale una De, película de esta naturaleza o de te sale posesión demoníaca. y aparte bastante bien hecha, Sí. bastante bien contada y no se diga después Poltergeist, Sí, ese sí, tipo sí. de películas por supuesto que causaron impacto a aquellos que ya no les causaba el impacto ver a Bela Lugosi haciendo a Drácula o a Boris Ujú. Karloff haciendo Exacto. a Frankenstein Ajá, o a la momia. o a la momia. Entonces, Sí, el terror fue volviéndose cada vez más complejo. Cada vez más hay una película que la pueden ver en YouTube que se llama, creo que Monstruos Clásicos de Universal. Es un documental que habla de el fantasma de la ópera, habla creo que de Frankenstein también. Pero justamente hablan es un documental como de los noventas, ochentas, y habla todavía de los creadores. En ocasiones ya no ellos, porque pues ya habían fallecido por la misma época, pues.
pero hablan con los hijos o con la esposa o a veces hasta con los nietos, mismos actores que salieron en cine mudo todavía. Y por ejemplo, la primera vez que la gente vio la cara de del fantasma de la ópera sin la máscara, o sea, la gente salió aterrada del cine. Sí. Y tú la ves ahorita y dices, ay, por favor. ¿No? Mi sobrinita se pone mejores disfraces en Halloween. Sí, exacto. Entonces, es la evolución pues del cine mismo, ¿no? Por ejemplo, esta película se hizo en el 33. En el 40 se hace la película de El hombre invisible vuelve. Ah, caray. Ajá. Aquí, por ejemplo, Vincent Price es el hombre invisible. Y es de las primeras películas de Vincent Price donde él es el titular ya pues de la película. Y cuál es su... Sí aparece obviamente él, pero lo grabaron por... Si ustedes no saben quién es Vincent Price, pues es es un actor prolífico de películas de terror de corte Muy bien. clásico. Y por ahí todos hemos escuchado la canción de Thriller. Sí. Él es quien narra la última parte de la canción de Thriller. Es la voz de Vincent La voz Price. que se escucha al final del video. Es correcto. Él es, Vincent Price es él. Entonces aquí lo agarran justamente por su voz, por cómo sabe narrar, porque además era un actor de teatro. Entonces, si algo sabemos es que los actores de teatro son honestamente mejores que los actores de Hollywood de hoy día. La verdad es que sí lo son. Sí, traen muchas, les dicen en el argot, tablas. Sí, los actores de teatro siempre traen unas tablas impresionantes. Y entonces... no por nada, muchos de los actores más reconocidos, deja de lado famosos, reconocidos por sus trabajos a nivel actoral en las películas, traen un background de haber teatro. Estado en teatro. Sí, de hecho, mira, o sea, hasta los actores más famosos de hoy día, que son no sé, te puedo decir, por ejemplo, el Capitán América, Chris Evans. Chris Evans, él fue un niño de teatro. Él salía en las obras de teatro de cuando era niño en su escuela. Christian Bale. Bueno, además se está loco. Pero bueno, es el por qué Vincent Price se vuelve el personaje del hombre invisible, regresa. Y la historia es muy similar. O sea, un güey que se vuelve invisible y que empieza a hacer chingaderas en la sociedad hasta que llega un momento en el que todo el mundo se castra de él y pues, termina en su inminente muerte. Al final del día eso pasa. Y es una constante, por ejemplo, en el 2000, seguramente la recuerdas, Hollow Man, donde Kevin Bacon es el hombre sin sombra, le pusieron aquí en México. Sí, que la traducción es como el hombre hueco. Ajá. Sí, pero, sí la recuerdo. Yo recuerdo que esa película la fui a ver al cine. Había estado yo secundaria. Puberto o menos que puberto cuando nos llevaron al cine. Mi papá nos llevó al cine a ver esa película y me impactó. La verdad es que para mí se me hizo impactante el ver, sin conocer incluso la historia de Wells, ver lo que estaba sucediendo en la pantalla y bien cargada con esta marca argumental que ahora que nos lo comentas y que nos lo platicas, pues está bien enraizada en la historia original de Wells. Es una espiral de decadencia del personaje. Lo mismo aquí, Kevin Bacon empieza bien buena onda, te cae bien el güey, se obsesiona con alcanzar su objetivo científico y pues sí, como dices, una vez que lo logra, pues empieza a hacer pues ya, chingaderas. Sus chingaderas. Sí, justamente. Por ejemplo, aquí sí ya se habla de la... mientras en las películas de los 30 y los 40 se habla más bien de robos y de... Incluso hasta como travesuras. O sea, propiamente lo puedes ver hasta de una forma muy... infantil, muy... O sea, robarse algo, ¿no? Sí. Aquí ya se está hablando, por ejemplo, en esta película donde Kevin Bacon ya es el hombre invisible. Aquí sí ya se trata, por ejemplo, la agresión sexual. Sí. ¿No? De una vecina que le gustaba y dijo, ay, pues ahorita puedo, papito, con permiso. Y yo recuerdo esta película porque pues puberto y salen ahí unas morras enseñando las chichis, güey, pues obviamente.
Obviamente. Pagaste doble boleto. Pues sí, güey. Me voy a quedar a permanencia voluntaria. Fíjate que yo tengo por ahí no sé por qué traigo como un efecto Mandela personal que siempre, hasta ahorita y hasta antes de que empezamos a preparar este capítulo y que lo pensamos, yo traía la idea de que era Willem Dafoe quien lo interpretaba. No, fue Kevin Bacon. Sí, y sí, tienes razón, pero yo no sé por qué pensé que era Willem Dafoe. No, será porque le quedan siempre los papeles de loco. Sí, pues, es un actorazo Willem Dafoe. La verdad es que... Sí, para pues. no meternos en más temas. Y pese a todo, tampoco hay tantas películas hollywoodenses que hablen del tema. En el 2020 salió una que se llama El Hombre Invisible, que la verdad Sí. no la he visto. Yo sí la vi. No la he visto, no sé de qué trata, pero sé que tiene un tema, pues, al final del día muy parecido. Es exactamente lo mismo. Esta película de 2020, que por cierto se me hace buenísima, sí te recomiendo que la veas, forma parte de esta serie de películas que buscaban o que buscan, porque dicen que todavía se pretende salvar el proyecto, reavivar o revivir a la época actual a los monstruos de Clásicos. Universal, a los monstruos clásicos de Universal. Ujú. Va mucho de la mano. Dentro de este universillo que se está creando estaba la de la momia con Tom Cruise. Ujú. Forma parte de ese univerzo. Ok. Estaba una Guillermo del Toro va a ser a Frankenstein. Ajá, y va a formar parte al parecer de este universo. Esperamos que le salga súper bien. Esperemos que sí. Y estaba una de Drácula nueva. Bueno, por nueva me refiero hace 15 años, 20 años. Ok. Y esta película del Hombre Invisible surge de la misma premisa de un científico queriendo, pues así que validar su experimento. Pero, ¿sabes? A mí en lo personal se me hizo bastante buena porque la historia se desarrolla en un contexto bastante doméstico. Okay. Las acciones del hombre invisible quizá no tienen, como lo podría hacer en otras historias, repercusiones un tanto más amplias a nivel social, sino que, por lo que la recuerdo, el personaje desencadena su locura y se vuelve un monstruo en su casa con su pareja. Okay. Empieza un tema así, por supuesto, de la decadencia psicológica, emocional, mental de este güey, pero dirigiendo sus acciones al tema de su pareja y de retenerla y de pues hacerle daño. Por eso te digo que se vuelve un tanto doméstica la historia, porque pues se acota propiamente a la relación de pareja, quizá con algunos añadidos de personajes, pero la historia es este güey respecto de todo el daño que le hace a su pareja o que pretende hacerlo. Es muy gráfica, muy gráfica. La película tiene, sí, temas de abusos, temas de celos, temas de pues sí, al final, de abusos tanto emocionales como físicos a la integridad de la coprotagonista. Uh-huh. Y la verdad creo que de todas las historias, de todas las películas que han intentado, que forman parte de este nuevo universo de monstruos de Universal, valga la redundancia, para mí quizá esta es la mejor. Les recomiendo que le echen un ojo porque sí está bastante buena. Sí. Y pues bueno, hay una que se me había olvidado mencionar. Obviamente aquí el santo tampoco se da un tiro con el hombre invisible. Lamentablemente. Para eso me gustabas. Pero en los 50 en Estados Unidos hubo un personaje, algo así como el gordo y el flaco, uh-huh, que se llamaban Abbott y Costello. Ok, sí. Abbott y Costello tienen varias películas, es como Viruta y Capulina. Sí. O sea, más bien si los pasáramos al cine mexicano serían Viruta y Capulina. Bien. Abbott y Costello hacen una película en el 51 pues, conocen al hombre invisible y pasa todo lo mismo, pero en humor, en comedia. Sí. Que son pues son Abbott y Costello conocen a Frankenstein, o sea, tienen esta dinámica en el cine clásico de Universal. Y se vuelven pues justamente la contraparte del terror a la comedia, que propiamente es comedia de terror.
Y el personaje debe tener más apariciones, estoy seguro. Y así de bote pronto recuerdo la película, también basada en un cómic, de La Liga Extraordinaria. Ah, sí, cómo no. También uno de los integrantes Sí, de... sí, sí. Y es villano. Y es si villano. No me acuerdo, si no mal recuerdo, En termina The- convirtiéndose en un villano. En The Boys también hay un hombre invisible y también es un ojete de primer nivel. O sea, la historia o la referencia de una persona con la posibilidad de hacerse invisible ha sido extraída de la historia de la obra original De H.G. Wells. para incorporarlo a diversos productos. Pues Sí. ahí está La Liga Extraordinaria, está The Boys. Hotel Transilvania y Hotel- aparece ese güey. Sí, por supuesto, no, está cagadísimo. también. Eh, y pues vaya, al final, si nos remitimos a la historia original, trae consigo para hacer este análisis como final que hacemos respecto de las historias y de los monstruitos y su contexto, pues trae consigo esto que platicábamos al momento, la crítica al desarrollo de la ciencia cuando abandona las bases morales más, pues sí, más, vamos a llamarlo, más básicas, más... valga la redundancia, más sustanciales, y la deformación de los aspectos morales y emocionales y psicológicos de quien se atreve a rebasar la frontera de lo ético. Sí. Es ahí donde radica el monstruo, es ahí donde nace el monstruo. Exactamente. Y a partir de donde se desarrolla. Porque más que un monstruo físico que dé terror, más bien es algo que no ves. Entonces lo que te da miedo realmente son tus límites, hasta dónde tú puedes llegar. Exacto. ¿No? O sea, si me dices, oye, ¿tú querías si fueras invisible? Estoy seguro que haría puras chingaderas. Estoy casi 100% seguro que haría alguna cosa, terminaría siendo alguna igual, así una espiral de decadencia total. Que tu jefa te regañaría. Sí, 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 ¿no? O sea, pero... Y no lo digo podría abordarlo con... No, yo lo haría de forma... No, la verdad es que no. Porque tampoco soy una persona especial ni magnífica, pues como cualquier otra persona. Y al final del día el tema psicológico, que creo que es lo que aborda principalmente Wells en este libro, y posteriormente las películas, justamente es la decadencia psicológica de la persona que se vuelve invisible. Porque te vuelves invisible hasta para ti mismo. El ya no poderte ver, el ya no poder ni siquiera ver tus manos, ¿no? Tienes toda la razón, o sea, te dejas de ver a ti. A y ti por mismo. ver, me refiero no solamente a lo físico, sino literalmente te dejas de ver, o sea, te transformas, si por ejemplo en personas que han sufrido accidentes donde pierden alguna extremidad, ya ves que le llaman la comezón fantasma, ¿no? De que Sí. la persona ya no tiene pie o mano y le da comezón. Y dicen, es que tengo comezón en la mano, pero yo sé que ya no tengo mano. Y cómo los llega a trastornar esa situación. Ahora imagínate el no perder nada más una extensión de tu cuerpo, sino dejarte de ver por completo. Sumado a la megalomanía que puede emerger de esta situación. Que estoy seguro que todos la podremos desarrollar, ¿eh? Porque al final implica cierto poder. Claro. Y el poder pues, pervierte, embriaga, corrompe. Entonces, es una historia al final bien humana. Sí. Es una historia que creo que eso es lo que da miedo realmente. Sí. E irónicamente, la historia del hombre invisible refleja algo que no se ve. Sí, más bien visibiliza. Visibiliza cosas que... Exacto, la historia del hombre invisible visibiliza actitudes. Eso que está muy en el fondo de la psique y del comportamiento humano. Por eso es que cuando platicabas acerca de la posibilidad de que hiciéramos este capítulo, me pareció perfecto porque si nos salimos un poco del molde del monstruo horripilante a nivel físico de mira, tiene escamas, mira, tiene garras, mira, tiene colmillos. No, este es un güey, nada más que ya se dejó de ver y pues de ahí se empezó a transformar en algo que no queremos ser. Sí, exactamente. O sea, aquí la pregunta que se le hace más bien a los escuchas es ¿qué harías tú si tú fueras invisible?
¿no? Así es. Y díganos si honestamente no caerían en esta espiral de decadencia como lo hizo este científico y como lo hicieron todos los personajes de los cuales se habla tanto desde el libro como en las diferentes películas. Estoy seguro que en mayor o menor medida todos aprovecharíamos esa condición para hacer algo que rompiera la norma, por muy Sí, pequeño que sea. Pero todos aprovecharíamos la condición de ser invisibles para hacer emerger algo, aunque fuera muy pequeñito, que contradice lo que pensamos que, que creemos o que pensamos que tenemos bien arraigados como valores morales. sí, exacto. Llámese desde meterte a un lugar del que no deberías pasar, al teatro, al cine, a una fiesta, Ujú. hasta robar algo, sabiendo que no te van a, ¿A que no te cachar? van a cachar. Pero todos en determinado momento, creo, sacaríamos provecho, aunque no lo dijéramos, de una condición. Y es que es completamente comprensible, no justificable, pero comprensible que pues alguien con un poquito de poder mal canalizado, por supuesto que Sí. lo vamos a hacer en mayor o menor medida un monstruo como lo fue el Yo, señor Griffin. yo me quedé pensando, por ejemplo, en ese tema de volverte invisible, como, por ejemplo, en la sociedad se nos, a partir de diferentes religiones, como la religión hace que le tengas, por ejemplo, miedo a Dios, y no miedo a él, sino miedo al castigo eterno por comportarte de cierta forma, ¿no? Em, como la como a partir, por ejemplo, de los conceptos de la religión se controlan ciertos aspectos de la sociedad misma, como por ejemplo los asesinos seriales nacen con esta parte de esta psicopatía de no sentir emociones o apego por nada ni por nadie, por eso no les importa matar a una persona. Em, como todos estos aspectos hacen que haya una sociedad, no te voy a decir que funcional, pero que haya una sociedad. Ahora, ¿qué pasaría con todos esos constructos sociales que ya tenemos, por ejemplo, nosotros como adultos, si de la noche a la mañana te volvieras invisible, ¿no? Sí, O sea, y me quedé pensando, si una persona, por ejemplo, un sacerdote, un líder de culto, un líder religioso, de la religión que tú me digas, se volviera invisible, ¿qué haría esa persona? Que ya tiene preestablecido el tema de Dios y sí, lo que es ser religioso y conllevarse de la forma, se supone, más amena, más amable, más correcta, más todo. Ahora quítale, ahora más bien, dótalo de invisibilidad. ¿Qué haría esa persona? ¿Caería en el sí, mismo espiral? ¿No lo haría? sí, Eh, sí, sí. Entiendo la historia de Griffin, del hombre invisible, sienta las bases o la premisa para poder hacer diversos cuestionamientos de esta naturaleza. Y como Ujú. bien lo mencionas, históricamente la sociedad se rige con base en normas que derivan de constructos, de Ujú. acuerdos, de lo que se cree o de lo que se considera moral, de lo que se considera adecuado para el desarrollo y Correcto, lo preservación. que se considera incorrecto. Qué pasaría cuando, derivado de un ejercicio, de un experimento como este, has roto las ataduras? Ujú, Tienes la posibilidad de romper las ataduras ujú. sociales y morales, tienes la posibilidad de romper la norma y sobre todo, como lo decía al principio, pues como nadie te ve, nadie te va a juzgar. Nadie te va a juzgar. Ujú. Sin miedo al éxito, papá, dicen por ahí. Exactamente. Creo que esa Entonces, es la parte interesante es la parte reflexiva de este capítulo. de este capítulo y de esta historia. Sí. Pues Pues es todo lo que tengo que aportar. Ahí más bien, si ustedes que nos escuchan hagan ese ejercicio de, de comprensión o el ejercicio de decir, oye, ¿qué pasaría conmigo si yo fuera invisible? ¿Qué es lo que harías? ¿Qué es lo que no harías?
Sí, ¿Qué pasaría contigo en ese momento, no? y créanme que van a pasar cosas por su cabeza que no imaginan. Que no imaginen. Y es donde, si no les da miedo, chéquense. Sí, sí, váyanse a revisar. Váyanse a revisar. Pues bueno, de esta manera es como pues concluimos este capítulo. Nuevamente agradecerte, Kenny, por la participación como cada viernes con los monstruitos que traes en tu bolsa, en tu maleta, pero sobre todo con las historias, Sí. con los datos que nos compartes y pues con estas reflexiones que hacemos en torno de las figuras de estos seres. En especial la ciencia ficción da para muchísima reflexión. Digo, al final las obras de terror, el género del terror también lo hace, pero la ciencia ficción tiene esta particularidad que por supuesto te puede llevar a cuestionamientos y a dilemas morales de esta naturaleza, y esto que haces y esto que nos compartes por supuesto que es bastante loable, y te agradezco, y creo que te agradecemos todos por compartirlo nuevamente, por dedicarle la investigación a ver películas, a ver la historia literaria para poder concluir, para poder llevar a cabo este capítulo. No, nuevamente, pues no sé si quieres compartir tus redes sociales, donde te podemos encontrar, qué andas haciendo ahorita. Sí, claro, pues próximamente voy a tener una exposición colectiva en donde es la biblioteca Gómez Morín, en la parte de atrás en donde hicieron un edificio nuevo. Ah, ok. Va a haber una exposición colectiva, ¿Esa se cuándo llama es? es en septiembre. Ahorita te digo exactamente bien la fecha, pero ahí estaré exponiendo en un evento que se llama De la piel a la galería. Muy bien. Va a haber 5 y 6 de septiembre. Ah, súper Ahí va a bien. estar, va a haber seminarios, todo esto es sin costo, ¿eh? Va a haber pues danza, pintura, música. Es un evento bastante chido que organiza un estudio de tatuajes que se llama Kraken y un tatuador que se llama, bueno, está como Mase. em, y pues ahí es donde van a poder encontrar si son de aquí de Querétaro y me quieren conocer, pues ahí vamos a estar. 5 y 6 de septiembre. Y pues las redes sociales, ya saben, Red Zombie Inc. and Art en Instagram y Facebook. Y si quieren algún tatuaje, por ahí nos podemos comunicar. Y pues pues nada más. Pues ahí lo tienen, gente. Ya les compartió el buen Kenny todo lo relativo a la exposición donde va a estar participando. Y si tienen ganas de conocerlo, pasar a dejarle un saludo, seguramente vamos a estar por ahí acompañándolo también a la exposición para que nos conozcan, para que nos puedan conocer, para que lo puedan saludar. Si traen comentarios que quieren hacer respecto del programa, si traen historias incluso para poder compartir, pues nos encantaría poderlos ver para saludarlos en la exposición. Ahí están las redes sociales del buen Kenny de su estudio de tatuajes. Y hablando de redes sociales, déjenme compartirles que también nuestro podcast ya cuenta con un naciente perfil de Instagram, La Lengua de Orfeo. Lo van a encontrar como tal, La Lengua de Orfeo en Instagram. Vamos a empezar a subir bastantes cositas, historias, reels, fotografías y pues los enlaces directos a los episodios para que puedan pues conocernos también a nosotros, para efecto de que se haga esto más familiar. Al final, día con día, tanto en los capítulos de cuentos de los miércoles, lunes de leyendas, viernes de monstruitos y alimañas y de aliens y demás cositas que vamos a tener, busca consolidar un espacio a través del cual podamos acercarnos a ustedes y que ustedes puedan acercarse también a nosotros a través de historias, que nos conecten las historias, que nos conecten los cuentos, que nos conecte la literatura y que nos conecte el cine. Esto al final es cultura, y la cultura por supuesto que conecta a la gente. No me resta más que agradecerles nuevamente por el favor de su escucha, de su atención. Esperamos que este capítulo haya sido de su agrado. Denle seguir ahí al canal de Spotify, pónganle ahí en el botoncito seguir.
compártanos con la gente. Pueden dejar comentarios por en supuesto. los episodios. Pueden dejar los comentarios, compártanos con la gente que consideren que les guste este material. Y pues nada, una vez más, muchísimas gracias. Esto fue La Lengua de Orfeo, especial de Monstruitos y Alimañas, El Hombre Invisible. Y nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima historia. Bye. La Lengua de Orfeo.